los vaya a decir, una puede indagar y va a ser totalmente tomada en cuenta. ¿Por qué nosotros queremos conocer tanto al paciente trans? Porque nosotros queremos prevenir cualquier caso de urgencia y estar preparados frente a cualquier situación que nosotros nos vayamos a conseguir con ese paciente, ¿ok? Voy a hablar un poco alto para que se escuche en las dos, tanto en la otra laptop como en la primera sesión como en la segunda sesión del vídeo. ¿Qué es una exodoncia en dientes primarios? Son cualquier tipo de maniobras para hacer la siguiente. Sí, pero va a aceptar más gente. Ajá, pero... pasa la otra, la que tiene la niñita. Okay. Son cualquier tipo de maniobras realizadas para lograr la extracción de piezas dentales primarias de su alvéolo en pacientes pediátricos, ¿ok? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a considerar? ¿Cuáles son los factores a tomar en cuenta para realizar exodoncias en niños? Tenemos los factores biológicos y los factores psicológicos. Los factores biológicos es el rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es esa confianza o vínculo que nosotros vamos a forjar con este niño para que él se sienta cómodo o se sienta tranquilo o seguro con nosotros. El apoyo de los padres. Los padres son un pro o son un contra. ¿Por qué? Porque un padre puede ayudarte, como va a haber un padre que va a decir, ay, otro lo va a apoyar, y ya el niño de ahí va a cambiar toda la actitud con la que él venía. Entonces el padre puede ser un pro o un contra. Siempre hay que explicarle al paciente lo que se le va a hacer. Nunca le hagan a algún niño sin decirle qué vamos a nosotros, vamos a endulzar de alguna manera o de cierta forma decir las cosas de manera sencilla, pero sin dejar a un lado la verdad. O sea, nunca le digas a un niño, no te voy a apoyar, porque sí le vas a colocar una anestesia. Pero ¿qué vas a hacer tú? Manejar tu vocabulario, ser más didáctico y no es que, mira, te voy a no, vamos a utilizar un agua dormilona, vamos a utilizar un líquido que te va a dormir el diente, le puedes explicar ciertas cosas, mostrarle los instrumentos, capaz no le van a mostrar el carpule, pero puedes mostrarle la pizza algodonera, las gasitas, las 7-azos, son cositas con las que puedes ir jugando. Factores biológicos. El tejido óseo de un niño nunca va a ser igual al tejido óseo de un adulto. Es muchísimo más permeable. Vamos a verlo como una esponja, ¿ok? No es tan denso. Entonces, ya por ahí podemos jugar un poco con las técnicas de anestesia, ¿ok? No tienen que ser las mismas técnicas que en adultos. Pueden, por ejemplo, colocar una infiltrativa a fondo de vestíbulo en inferior, algo que en adultos una vez te diría un cirujano coloca una troncular. En niños podemos jugar con eso dependiendo de la edad, dependiendo del desarrollo y dependiendo de la maduración de ese paciente, ¿ok? La apertura bucal. Los niños no nos van a abrir del mismo, o sea, el mismo tamaño que nos va a abrir un adulto. Entonces, recuerden que los instrumentos casi que siguen siendo los mismos. O sea, si vamos a tener forceps más pequeños, una 7A en vez del cindemotomo, pero de igual manera es una boca más pequeña con instrumentos igual de grandes y nuestras manos van a seguir siendo las mismas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Bueno, tener la destreza, las maniobras para poder realizar eso. Y bueno, conocer todos los fármacos que vamos a utilizar y cualquier fármaco que el paciente pueda estar ingiriendo en el momento, ¿ok? Esto va a ser un poco más repetitivo porque ya lo he hablado en lo que vengo hablando en la lámina anterior. Ya vas a pasarla acá. Okay. Que dice que, bueno, que tenemos que considerar que las cirugías o las exoncias van a ser los mismos que en un paciente adulto, pero tenemos consideraciones especiales, como ya lo dije, la edad del niño, su crecimiento y su desarrollo, el desarrollo de la dentición, qué patología tiene este niño y por qué le estamos haciendo la exodoncia, cuáles son los cuidados postoperatorios, etcétera. O sea, son muchos factores a considerar que capaz en adultos uno lo ve más sencillo y en niños son un poco más profundos, ¿ok? Ya lo dije, la estructura y la densidad ósea en niños es diferente a adultos, son menos densos, son más permeables. Podemos al momento de hacer la exodoncia no necesitamos de tanta fuerza o capaz la palanca que vamos a ejercer no sea tan exagerada como en un adulto, ¿ok? ¿Cuándo va a estar indicada una exodoncia en odontopediatría? Cuando hay una extrusión extensa imposible de restaurar, muchachos. O sea, cuando ustedes vean esos dientes que ni porque usted haga lo que haga, ni lo restaure como lo puede restaurar, eso tiene un buen pronóstico, eso va para extracción. Cuando hay alguna lesión pulpar incapaz de ser resuelta, es lo mismo que lo anterior. Cuando ustedes vean que ya todos los mecanismos están, o todas las opciones están agotadas, ahí es cuando recurrimos a la exodoncia, ¿ok? Extracción inmediata después de dientes instruidos por trauma. ¿Qué quiere decir esto? En
dientes primarios, cuando un niño se cae, hay un traumatismo y hay una intrusión, estos dientes van para exodoncia, porque son dientes que pueden hacer daño al geramen del permanente. Entonces, cuando un diente primario se intruye y radiográficamente nosotros vemos que esa intrusión es bastante, nosotros optamos por la exodoncia, ¿ok? Cuando hay presencia de enfermedades sistémicas que contraindican la conservación del órgano dental. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en pacientes, por ejemplo, cardiópatas, no se considera como primera opción realizar endodoncias, o sea, pulpectomías o pulpotomías. Depende del grado de la infección y depende del paciente. Hay veces que nosotros optamos por el tratamiento más radical, que es la exodoncia, porque debemos eliminar el foco infeccioso en ese paciente, que es lo que de verdad nos preocupa, porque es un paciente que puede llegar a una endocarditis infecciosa. Entonces ya cada paciente, recuerden que hay que individualizarlo, pero uno va viendo y va, dependiendo ya, uno le va agarrando, vamos a decir, el tumbado, a cuál paciente no, pero ya cuando por lo menos el médico de cabecera te dice a ti, prefiero que hagas la extracción, tú revisas el historial del paciente y ves que no es un paciente candidato a una endodoncia, se hace la exodoncia, ¿ok? Cuando hay alteración en la secuencia de erupción o en la secuencia eruptiva, es decir, cuando ustedes vean que un niño ya tiene 12 años, y hay un diente que ya tuvo que haber hecho recambio y no lo ha hecho, usted toma una radiografía y si vemos que el geramen del permanente está ahí y lo que necesitas de una ayuda de parte del odontólogo, pues hacemos las exodoncias. Erupciones ectópicas, chicos. Observen esta imagen acá a mano derecha, donde ustedes ven los dos incisivos primarios y atrás tenemos los dos incisivos permanentes. Esto se llama erupción ectópica. Eso quiere decir que el diente erupciona donde no debe de erupcionar. Eso les va a pasar muchísimo, esto es súper frecuente y ocurre sobre todo en el sector anteroinferior. Casi siempre los dos incisivos. O sea, eso es muy común. Eso ocurre más que todo y se está, vamos a decir, ocurre mucho actualmente es porque los niños ahorita no quieren comer nada duro, todo lo quieren licuado, mechado, molido y no se están estimulando ni el maxilar ni la mandíbula y ocurren este tipo de casos, ¿ok? Dientes supernumerarios, tenemos esto acá arriba, esto es un mesiodens, que es un diente entre los dos centrales, eso se llama mesiodens. Acuérdense de esto porque normalmente es pregunta de examen, ¿ok? Eso también es un diente supernumerario, un diente cónico, un diente que usted levanta con una radiografía y la raíz va a ser una raíz muy rudimentaria, al igual que la corona externa de este diente, y se procede a la exodoncia, ¿ok? Restos radiculares, ya por una lesión de caries muy extensa, ya lo que nos queda es la raíz, ya no queda corona, son pequeños fragmentos que quedan de la raíz, se le hace exodoncia. Y a erupción con fines ortodónticos, esto lo que quiere decir es que hay veces que los ortodoncistas refieren pacientes al odontopediatra para, lo que nos dicen es, mira, yo necesito que me saquen este y este porque yo quiero acelerar la erupción de ese paciente. Esto tiene distintas indicaciones, distintos parámetros, no sé si siempre, pero hay momentos en que nosotros vamos a sacar dientes con raíces completas porque por fines ortodónticos es totalmente necesario, ¿ok? Y piezas con fracturas o fisuras verticales, ya sabemos que todo lo que sea fractura en sentido vertical es motivo de exodoncia, ¿ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones de las exodoncias en odontopediatría? Bueno, debemos demorar las exodoncias dependiendo en qué edad o cuál es la época que tiene este paciente. O sea, si ya nosotros vemos que todavía falta mucho para hacer el recambio, pues lo que se plantea es mantener el diente, hacer una pulpectomía, una pulpotomía, una coronita, ver qué hacer para mantener el diente en boca, ¿ok? Si ya vemos que el paciente está próximo a hacer recambio, pues uno cambia el tratamiento, ¿ok? Gingivitis ulcerativa necrosante, pacientes con leucemia, hemofilia, púrpura trombocitopénica, diabetes juvenil que esté descompensado. Es igual que en adultos. Un paciente que usted vea que los niveles los tiene por el suelo o por el cielo. Un paciente que no está controlado de sus enfermedades. Un paciente que nos va a traer complicaciones y problemas y no se debe hacer la exodoncia. Si el paciente te dice, mi hijo tiene hemofilia, usted tiene que tener factores de coagulación, se tiene que trabajar de otra manera. Tenemos que, si el paciente es diabético, tenemos que hacer sus exámenes de glicemia, todo esto igual que en adultos, ¿ok? Si ya tú ves que, bueno, el paciente es sano, ya le han hecho 3 extracciones, tiene buen historial, uno puede variar, pero un paciente descompensado no se le hace tratamiento. ¿Cuáles otros cuidados sanguíneos vamos a tener? Bueno, ya lo dije, pacientes con discrasias sanguíneas, pacientes cardiópatas que requieran profilaxis antibiótica, es decir, sí se les van a hacer las exodoncias, pero ¿qué necesitamos?
necesitamos que este paciente esté cubierto con antibióticos con una dosis profiláctica, que estoy casi segura que en el tema de farmacología les tengo que dar esta parte. Igual que una profilaxis antibiótica, es la toma de antibióticos previo al tratamiento odontológico 1 hora antes. Eso se saca con el peso del paciente, se le da los cc o las tabletas, los miligramos necesarios para que él esté cubierto durante todo el procedimiento clínico y no recaiga o vaya a una endocarditis infecciosa con bacterias que nosotros movilizamos de cavidad bucal. Y bueno, en estados bucodentales agudos como la celulitis facial no se recomienda nunca realizar exodoncias, puesto que no se pueden anestesiar en los momentos agudos, hay que esperar ya que la inflamación baje, hay que colocar antibióticos endovenosos. O sea, estos son los típicos pacientes que nos llegan inflamados. Ese paciente no se le hace la exodoncia en ese momento, hay que tener cuidados previos, hay que colocar antibióticos, o sea, es todo un protocolo y un procedimiento, ¿ok? Cuando hacemos una exodoncia en dientes primarios, no debemos nunca extraer un diente primario antes de su extracción de su exfoliación fisiológica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sacamos un diente antes de que sea la época de recambio, lo que vamos a hacer es atrasar aún más la época, que el otro salga, o sea, que el permanente erupcione. Mientras que si ya la raíz está, más de 2/3 de la raíz está formada y hacemos la exodoncia, lo que hacemos es acelerarlo. Entonces siempre hay que ver bien la radiografía, ver los gérmenes, ver la cronología de erupción, porque no siempre, o sea, no todo es blanco y negro, a veces son matices y a veces hay que cambiar el tratamiento, ¿ok? Cuando un diente primario de leche, deciduo, no presenta ninguna movilidad y ya es época de que ese niño esté haciendo recambio de ese diente, nunca lo vamos a extraer, chicos, antes de tomar una radiografía. O sea, nosotros tenemos que fijarnos si existe o no un sucesor, si el permanente está. Fíjense en la radiografía de acá arriba que tiene 2 círculos rojos. Vemos que para qué yo voy a sacar esto si no tengo el permanente. Entonces eso se deja ahí un tiempo, ya ves que el paciente esté más grande, se ve si se colocan implantes, si se cierra con ortodoncia. O sea, uno le da más chance a ese niño, pero no hacemos la exodoncia antes, porque ¿qué vamos a hacer? El 6, si nosotros le sacamos del 6, el 6, nosotros sacamos, este es el 6 permanente, sacamos el 5, este 6 se va a inclinar y nos va a cerrar este espacio. Entonces debemos siempre tomar radiografías. Si nosotros sacamos un diente antes de la fecha, o sea, un diente de manera precoz, hay que colocar un mantenedor de espacio, muchachos. Si un niño tiene 4 años y ustedes le sacan un 5 primario, tienen que colocar un mantenedor de espacio. ¿De qué manera? Bueno, ustedes esperarán que él se erupcione. Pueden poner un aparato removible, que son terribles en niños pequeños, siempre nos vamos más con una aparatología fija, pero recuerden que si no tenemos el 6, ¿de quién? Entonces, bueno, ya que alguien está escribiendo por el grupo, quiero ver si es que pasó algo o qué pasa. Ya dejo de escribir. Okay. ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta antes de cuando estemos realizando una exodoncia? Las raíces, muchachos. No es lo mismo hacer una exodoncia de un diente monoradicular que un diente multiradicular, ¿ok? Recuerden que los dientes anteriores de los que son incisivos y caninos presentan raíces únicas y cónicas, o sea, son raíces que podemos rotar al momento de hacer los movimientos del force, podemos darle un giro que no se puede hacer en un diente multiradicular, ¿ok? En un molar. Recuerden que los molares en niños son bastante divergentes, o sea, las raíces son como muy abiertas y al momento que uno haga un movimiento en falso tienden a fracturarse y no hay nada más complicado que sacar una raicita de un molar primario porque no tenemos que estar cuidando el germen permanente. Entonces no podemos estar colocando el elevador o metiendo la CTA o el sindemostomo porque podemos hacerle daño al permanente. Entonces que a veces se opta por dejar el fragmento de raíz ahí y que sea el mismo cuerpo el que lo vaya expulsando. Entonces tenemos que controlar la fuerza y los movimientos, ¿ok? Ya va, que alguien me escribió, que se salió. Ya va. Bueno, aquí no es, debe ser en la otra computadora. Ya va. Ok, chicos, continuamos. Entonces tenemos que
controlar la fuerza, tenemos que controlar los movimientos en dientes multirradiculares, ¿ok? En un caso, a un paciente de 10 años no se le puede extraer los caninos. Marian, ahorita al final de la clase hacemos todas las preguntas por el chat, que me es un poquito más fácil leer, ¿ok? ¿Qué instrumental tenemos que tener nosotros y qué tenemos que comprar, o si no lo tienen, para llevar el día que ustedes vayan a hacer extracciones? En niños, en odontopediatría, sustituimos el cindemostomo por la 7A, por la espátula 7A. Hay cirujanos que nos van a decir que la 7A no es una herramienta para hacer exo 11, que eso no es un cindemostomo pequeño, pero lastimosamente en Venezuela no se venden cindemostomos pediátricos, y la 7A es lo más semejante a un cindemostomo que vamos a conseguir. Es pequeño, tiene la misma estructura, la misma forma que un cindemostomo, y ha tenido muy buenos resultados. Tenemos elevadores rectos finos, tienen que ser delgaditos, muchachos, no pueden ser esos elevadores rectos muy gruesos porque no nos van a servir. Recuerden que si es muy grueso, el espacio que vamos a tener para hacer la palanca va a ser muy poco. Forceps de niño, forceps 101, 150S y 151S. El 101 es el universal, el 150S es para superiores y el 151S es para inferiores. Tenemos otro forceps que no lo coloqué aquí porque no vayan a decir que yo lo puse, entonces yo sé cómo es todo, entonces prefiero decírselos y que cada quien vea si lo compra o no. Es el forceps 16S. El forceps 16S es igual al forceps 16 de adultos, es decir, es para molares inferiores, pero obviamente es un poco más pequeño. ¿Qué pasa con el forceps 16S? Que por la forma que es el mismo cuerno de vaca que el forceps 16, cuando se introduce entre la furca de ese diente para hacer la extracción, puede causar daño en el permanente. Entonces, por eso es que mucha gente que, vamos a decir, que tiene como, lo pone muy o sea, le tiene mucho respeto al 16S. Yo lo he usado muy pocas veces, pero en dientes con raíces completas es bastante útil. Nuestra pinza algodonera, gasitas estériles, aguja corta o extra corta. Y en niños no necesitamos utilizar agujas largas. Mi consejo, tengan igual una aguja larga en su caja, porque uno nunca sabe si el docente te lo pide, si es necesario en algún momento, y en ese momento no lo tienes, ¿ok? Tu carpula anestesia, anestesia tópica, muy importante con odontopediatría, muchachos, de verdad que es súper útil. Nos ayuda bastante a nivel del factor psicológico en el niño, que uno le diga: te voy a colocar primero una pastita, dormilona, ahí vas, se lo puedes poner un poquito como en la lengua para que él vea que se va durmiendo. Pues el momento que tú compres una anestesia tópica, puedes secarte y probarla a ver si de verdad ella funciona, porque hay anestesias tópicas que no son muy efectivas, entonces uno cree que en realidad sí, me durmió bastante, y cuando colocas la aguja al niño le molesta. ¿Cuáles son las indicaciones para colocar una anestesia tópica? Secar bien la mucosa con la jeringa triple y dejar el algodón o el Q-tips o el boots, el hisopo, como ustedes le digan, con la anestesia tópica en el sitio por lo menos 1 minuto, por lo menos, para que le haga efecto, ¿ok? Profe, 150 y 151 es para todos los dientes superiores e inferiores, anteriores y posteriores, ok, Char. El 150S es para dientes superiores, tanto anterior como posterior, y el 151S es para dientes inferiores, tanto anterior como posterior. Y el 101 lo puedo utilizar en cualquier diente, superior, inferior, derecho, izquierdo, en niño, ¿ok? ¿Cuál otro? Ya que me están preguntando. Profe, yo compré el 150, el 101 a veces no se consigue. Él es más planito que el 150 y el 151, es bastante útil porque a veces uno sabe: ay, voy a sacar arriba, voy a sacar abajo, cuál esterilizo, cuál llevo. Cuando uno tiene el 101 es como que, bueno, cualquiera te sirve para cualquiera, es como más versátil, ¿ok? Pero no es obligatorio. Si no lo tienes, no hay problema. La toma de la radiografía, muchachos. Tenemos que tomar una radiografía antes de hacer cualquier tipo de extracción, ¿ok? ¿Qué vamos a ver nosotros en la radiografía? El tamaño, la forma y el número de raíces de la unidad dental. ¿Qué va a hacer? ¿Aceptate más gente? Vamos a ver cómo están estas raíces, cuántas raíces son, cómo están, si hay reabsorción, si no hay reabsorción, si están largas, si están cortas, si están divergentes, si están juntas, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la seguridad del movimiento que nosotros vamos a hacer. Vamos a ver el grado de reabsorción radicular, que ahí vamos a ver la rizálisis fisiológica. Ustedes tienen, vamos a decir, más dudas
Pero eso no le dice, ay, ¿cómo está la rizálisis de ese paciente? Y se me quedan viendo así como, ¿la risa qué? La rizálisis es esa reabsorción de la raíz, pero que es algo normal. O sea, es ese procedimiento fisiológico de que el diente permanente ya viene y empieza la reabsorción de la raíz. ¿Qué vamos a ver nosotros? La proximidad del diente permanente. La proximidad del diente permanente, es decir, qué tan arriba o abajo o lejos o cerca está el sucesor. Por lo menos vean la radiografía que está como en el medio de la clase, que vemos dos premolares. Si vemos, hay uno que está mucho más arriba, por ejemplo, miren este, está mucho más arriba que este, porque por la edad, lo normal es que primero venga el 4 y después el 5. Entonces, ¿qué te da a entender a ti eso? Que tú podrías optar por sacar este 4, pero nunca por sacar este 5, porque todavía le falta. Miren, o sea, miren una línea imaginaria por acá, la diferencia o los milímetros que hay de uno con el otro. La ausencia o presencia de este germen, porque si el germen no está, como pasa en la radiografía que está arriba, que hay una lesión de caries enorme, el 4, por ejemplo, es para exodoncia, pero el 5, yo no tengo sucesor, entonces yo no puedo sacar ese 5 todavía, porque este 6 se me va a mesializar. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, lo mantengo un tiempo en boca y después, bueno, se dará la exodoncia, porque un diente con una pulpe que va a durar toda la vida y no tiene un buen pronóstico, pero por lo menos nos vamos a tener ese espacio para que el sello erupcione y nosotros poder mantener el espacio, ¿ok? La extensión y el tipo de patología presente, nosotros tenemos que observar cómo está ese periodonto, si hay una lesión. Por ejemplo, miren esta acá arriba del central, o sea, aquí se observa una imagen, que voy a hacer a pulpectomía, voy a hacer exodoncia, todo eso depende de la clínica y de la radiografía. Necesitamos tener radiografía siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a hacer datos necesarios para evitar la presencia de complicaciones que puedan presentarse en el método de la extracción. Todo lo que no se planifique, todo lo que no se sepa por culpa nuestra, porque usted no quiso tomar una radiografía porque no tuvo el tiempo y se te complica la extracción o la exodoncia, corre por culpa de uno, ¿ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, chicos. Y bueno, por ejemplo, esta de abajo, que están como dos raícitas solas, eso es extracción, eso es un resto radicular, eso es un foco infeccioso y hay que sacarlo, ¿ok? Pero ¿qué vemos nosotros con esto? Bueno, qué tan lejos, qué tan cerca está el permanente, cuánto le falta para erupcionar, coloco o no coloco el mantenedor de espacio, me guío con la edad del paciente, son varios factores que uno va uniendo y engranando, ¿ok? ¿Qué es la cinemática de los forceps? Son todos los principios físicos de cómo funciona un forceps. Yo aquí no me voy a enfrascar porque ustedes tienen su clase de cirugía y se la va a dar un cirujano que va a saber muchísimo más que yo de esto, pero son las cositas básicas que nosotros queremos que, por lo menos en la clínica odontopediátrica, ustedes manejen. En los dientes anteriores vamos a hacer movimientos vestíbulo-palatinos o vestíbulo-linguales, dependiendo si es arriba y abajo, y podemos hacer un movimiento rotacional. Antes se decía que era en el sentido de la aguja del reloj, ahora se dice un movimiento rotacional. Lo que queremos con eso es desprender el diente del alvéolo. Pero si nosotros hacemos ese movimiento rotacional en un diente posterior o en un multiradicular, como se lo dije anteriormente, vamos a fracturar las raíces. Entonces, solamente en dientes anteriores o monorradiculares, ¿ok? En superior, posterior, vamos a hacer movimientos vestíbulo-palatinos y en los inferiores, vestíbulo-linguales. Sí, los inferiores, vestíbulo-linguales, ¿ok? Siempre el movimiento hacia vestibular es un movimiento más largo que el que es hacia palatino o hacia lingual, porque recuerden que lo que queremos es sacar el diente, pero si lo hacemos hacia el lado interno, lo que podemos ocasionar es un daño del hueso. Entonces, hacia el lado externo es donde debemos hacer el movimiento más largo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos o cuál es la técnica para hacer exodoncia? Ya se lo dije, radiografía periapical o interproximal del diente del diente o la unidad dentaria en la que lo vamos a hacer la exodoncia. Explicarle el procedimiento al paciente con un vocablo sencillo, con una... siempre tienen que estar muy seguros de lo que ustedes dicen, muchachos. O sea, el paciente siempre va a creer en ustedes si ustedes están seguros. Y el papá o el representante del paciente va a confiar en lo que ustedes dicen si ustedes están seguros. Si ustedes muestran algún tipo de miedo, de titubeo, de yo creo, yo no sé, yo no estoy seguro, voy a ver, eso le causa al paciente y al padre una inconformidad y una desconfianza, ¿ok? Asepsia del campo operatorio, aplicación de anestesia tópica y local, previo al cálculo anestésico que ya se les voy a explicar. Hacemos cinemostomía con la 7A
Se sigue llamando sindemostomía, no se le va a llamar 7A babía, porque no tiene forma ni manera, pero recuerden que lo que les digo, el 7A no es un sindemostoma, pero lo vamos a hacer con la 7A. Hay dos maneras, vamos a aplicar los elevadores, que vamos a tener los tiempos de exodoncia, que son la aplicación, la palancoluxación y la extracción, o la aplicación de forceps, donde vamos a tener los tiempos de exodoncia con forceps, que son la prehensión, que es decir, es agarrar el diente, no la encía, o sea, nos tenemos que meter entre encía y diente, luxación, tracción y abulsión. Y ahí es donde ocurre la exodoncia propiamente dicha. Revisamos el alveolo, no lo cureteamos, no se toca. ¿Por qué? Porque ahí viene un diente permanente, el cual no le podemos hacer daño. Hacemos hemostasia compresiva de 5 a 10 minutos. ¿Qué es la hemostasia compresiva? Tiene que hacer por 5 y 10 minutos, profe. No. Ustedes, después de que sacan ese diente y vean que todo está bien, ustedes van a agarrar una gasita, la van a doblar en 4 partes, se la van a poner al paciente y le van a decir, muerde. ¿Por cuánto tiempo? Usted le dice, mira, tú vienes muy lejos, sí, como aquí en vez de 30, 40 minutos. Cuando llega a la casa, usted se quita la gasa. No, que me vienen a buscar, bueno, en media hora usted se quita la gasa. Esa gasa lo que va a hacer es la hemostasia en esa zona. Los niños no tienden a sangrar tanto, porque tampoco es que estamos desprendiendo un diente que está completo, porque a veces es un resto, a veces nada más la coronita, pero siempre se recomienda utilizar la gasa y darle las indicaciones post cirugía o post exodoncia o post operatoria al paciente. Una cosa que se los traje es porque siempre he estado en el programa, qué tipo de exodoncia, cuál es la técnica, si es abierta o es cerrada. Normalmente nosotros hacemos exodoncias con técnica cerrada, es decir, son extracciones donde la extracción se realiza a través de un alveolo intacto. Y las abiertas, como su nombre indica, es que se realizan colgados. Pero sinceramente, chicos, en niños muy poco nosotros vamos a tener que levantar un colgado. Casi siempre trabajamos con técnicas cerradas. ¿Cómo es la anestesia local en pacientes pediátricos? Normalmente, lo más común, amidas, siempre son amidas. Lo más utilizado, lidocaína y mepivacaína. Y los ésteres no utilizamos ninguno, pero hay anestesias tópicas que son benzocaína, que son aceptadas, pero normalmente lo que más van a conseguir es lidocaína tópica. Técnica anestésica, podemos tener interpapilar, es muy utilizado en niños, se colocan 2 punticos entre papila y papila, cuando ya es así un resto, algo muy, muy ligero, ¿ok? Intrapulpar, que no se utiliza casi para exodoncias, pero es una utilizada, supraperióstica, superperióstica, submucosa, y lo más común, infiltrativa, a fondo de vestíbulo, es una técnica infiltrativa del nervio alveolar anterior medio, alveolar anterior medio o posterior, y en mandíbula, lo que les estaba yo comentando. A veces no es necesario colocar una troncular o troncomandibular o como ustedes la conozcan, sino que uno puede anestesiar en el sitio donde se va a hacer la exodoncia. ¿Por qué? Porque este hueso es bastante permeable y nos va a aceptar estar anestesiado, estar bloqueado con anestesia en este tipo de técnica, pero todo va a depender de la edad y de la maduración del paciente. No es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 12 o de 13 o de 14. O sea, hay que jugar mucho con eso, ¿ok? Lo más común que ustedes vayan a ver como vasoconstrictor en las anestesias que ustedes compren va a ser epinefrina, ¿ok? Que epinefrina termina siendo adrenalina, ¿ok? Normalmente, y sé que lo he dicho demasiado normalmente, pero es porque aquí no hay mucha variedad. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Lidocaína con epinefrina, 1 en 80.000. Eso es lo más común, ¿ok? Entonces, ¿cómo se saca la dosis en pacientes pediátricos? Chicos, necesito que me presten mucha atención en esta parte y si tienen dudas me lo escriban por el grupo, porque quiero que se vayan con esto claro. ¿Por qué? Porque ustedes tienen las dosis de cómo se sacan adultos, cómo se sacan cirugía, pero así es como lo sacamos nosotras en odontopediatría y todas las docentes manejan este tipo de cálculo. Entonces, a veces uno lo mezcla con el Melamed porque ese me lo dio de cirugía, entonces ya es con el cálculo y la docente dice está malo. No está malo, pero es que ya cuando uno tiene estructurado una manera de sacar la dosis y ustedes la sacan de otra, tendemos siempre como a decir no, así no es. Entonces, para evitarse problemas, sáquenla de esta manera que todas las docentes de ortopediatría la sacan así. Si usted tiene un anestésico sin vasoconstrictor, chicos, es muy diferente uno de otro en el momento de sacar la dosis. Usted va a tener una constante de 4.4.
Eso es una constante, o sea, siempre va a ser 4.4. ¿Y qué es lo otro que debemos sabernos del anestésico sin vasoconstrictor? Su concentración, si es al 1, al 2 o al 3%. Aprendan estos números, hagan una tabla y copian los números, copian los números, copian los números y se lo aprenden porque yo me lo aprendí así. O sea, usted agarra 1 y pone al lado 18, 236, 354 y vuelve a hacer la broma. 1, 18, 236, 354 y vas poco a poco aprendiéndotelo y ya llega un punto que lo dices como de manera automática. Ajá, profe, pero ¿qué hago yo con esta información? O sea, ¿qué me importa a mí el 4.4 y la concentración? Lo más importante para sacar la dosis en niños va a ser el peso. Del peso nosotros nos vamos a guiar para hacer todo. Entonces, si es sin vasoconstrictor, aquí tenemos un ejemplo, mepivacaína al 3%, el paciente nos pesa 2. Usted va a agarrar ese 4.4, que es una constante, y lo va a multiplicar por el peso del paciente. Y eso lo va a dividir entre la concentración. Y ustedes ya saben que si es 1, es 18, y si es 3, es 54. Entonces, usted se aprende eso, pues suena mal, pero se lo aprende al caletre. Se lo aprende 18, 36 y 54. Y así vas. Entonces, aquí sabemos que es el 3%, 54. Pues peso del paciente por la constante, que es 4.4, entre 54. Y eso te da 0.97 cartuchos. Usted en el examen le pregunta, ¿cuánto te dio? No me vas a poner un cartucho. Usted va a poner 0.97 cartuchos. Y en el examen usted tiene que escribir cómo lo hicieron. O sea, toda la regla de la división. Profe, disculpe. El calculador ese día. No es que se van a llevar el teléfono. Profe. Porque eso lo usaban en el colegio y se la llevan, ¿ok? Necesito que el día del examen se lleven una calculadora. No voy a hacer. Profe, disculpe. Ay, ¿qué pasó? Por esta otra computadora. ¿Podría explicarme otra vez el cálculo? Es que me cuesta entenderlo un poco. Dale, tranquila, ya voy otra vez. Voy para atrás en este. Ya va, chicos, de la primera sesión, que de la segunda sesión me pidieron repetir. Cuando tú tienes un anestésico sin vasoconstrictor, vas a tener una constante que va a ser 4.4. O sea, eso no va a cambiar. Siempre va a ser 4.4. Y vas a tener 3 concentraciones. 1, 2 y 3%. 1% va a ser 18, un 2% va a ser 36 y un 3% 54. O sea, esto te lo tienes que aprender como si fuese una tabla de multiplicar. O sea, te la aprendes y con esa información ustedes van a sacar siempre las dosis. ¿Qué te voy a suministrar yo a ti para que saques la dosis? El peso del paciente. Entonces, la constante que te dije que era 4.4, la vas a multiplicar por el peso del paciente y la vas a dividir entre la concentración, que ya te dije que si es 3 va a ser 54. Entonces, peso del paciente por la constante entre la concentración. Entonces, eso te va a dar la cantidad de cartuchos máximo de ese paciente. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, muchas gracias. Ok, igual cualquier duda al final lo volvemos a repetir, porque ahora viene cuando es con vasoconstrictor. Aquí sí necesito que de verdad presten atención, porque normalmente los parciales ya están diseñados, chicos, y yo lo que hago es aplicar los mismos parciales que siempre se han aplicado. O sea, a veces hago mínimos cambios y siempre se hace la conchita de mango y todos caen. Así que necesito que oído y ojo de tambor aquí. Cuando tenemos un anestésico con vasoconstrictor, vamos a tener lo que se llama la reserva cardíaca, que va a ser alta, media o baja. Siempre vamos a utilizar la reserva cardíaca media, 1.5. Entonces esta va a ser nuestra nueva constante. Ahorita vamos a tener otra constante. O sea, el 4.4 lo borramos de nuestra vida cuando estamos trabajando con vasoconstrictor. ¿Por qué no agarro la alta? ¿Por qué no agarro la baja? Porque una persona con una reserva cardíaca baja es una persona poco atlética, que hace poco ejercicio, capaz una persona obesa, y alta es un paciente que es atleta. Pero eso nosotros no lo vamos a saber, eso es muy subjetivo. O sea, nosotros no somos cardiólogos para saber cuál va a ser la reserva o no de ese paciente. Si se cansa mucho, si no se cansa, si cuando corre no. Entonces, ¿qué? Nos vamos por la mitad, por la media, ¿ok? Y aquí vamos a jugar con la cantidad de vasoconstrictor. Ustedes saben que en el Carpula dice lidocaína 1 en 80, o 1 en 50, o 1 en 100. La más utilizada, 1 en 80.000, que es 22.5. Entonces, vamos a tener igual que los otros, o sea, igual que los porcentajes, el 1, el 2 y el 3, tenemos la cantidad de vasoconstrictor. Entonces,
Si se fijan, se los voy a explicar cómo me lo aprendí yo en la universidad cuando estudiaba. Yo repito el 18 y el 36. Entonces ya ahí ya te sabes dos números que te sabías del anterior. Y 36, o sea, el doble de 36 es 72. Entonces, si este es 1 en 50 y es 36 y el otro es la mitad, o sea, 1 en 25, es decir, que es más concentrado, va a ser el doble. Entonces, como que por ahí también te puedes aprender uno y el otro. El primero es 18 y 18 por 2 es 5, perdón, ¿cómo que era? La mitad. La mitad de 18, o sea, la mitad de 36 es 18, ¿verdad? Entonces, si es 1 en 100 es 18, 1 en 50 es 36. Entonces, el único que es más complicado es el 22.5, pero es el que más vas a utilizar, entonces el que más te puedes aprender. O sea, sáquenlo como por lógica. Mientras más concentrado esté, o sea, mientras más concentrado esté, 1 en 25, o sea, es como mucho más concentrado, va a ser más alto el número. Y el número, o sea, si ustedes se dan cuenta, 25, 50 y 100, o sea, va de 25, el doble, y después otra vez el doble. O sea, sé que los estoy enredando, pero es la única manera que yo me logré aprender estos números. Entonces quiero que le intenten buscar como cierta lógica, porque es que si no, uno se le olvida. Entonces, ya se dan cuenta que 18, el doble, es 36, y luego, nuevamente, si le vuelves a agregar 18, es 72. O sea, el único que no va con la suma es el 22.5. Entonces, no sé si me agarraron la onda, o si no, bueno, apréndanselo de memoria y es la única manera. Pero yo me lo aprendí así. Entonces, ¿qué hago yo con ese 22.5, profe? Ajá, ahora se complica la cosa. Porque yo les digo a ustedes, si el paciente pesa 12 kilos, yo estoy utilizando lidocaína al 2%, 1 en 80. Y lo primero que hacen ustedes es agarrar el 2%, y el 2% en este momento no me interesa. O sea, yo el 2% lo elimino de mi vida. A mí no me importa si es al 2, al 1 o al 3. A mí lo que me va a importar es la cantidad de vasoconstrictor. Entonces, el peso de mi paciente yo lo voy a multiplicar por la constante, que ya yo les había dicho que era la reserva cardíaca. Entonces, uno va a multiplicar los 12 kilos del paciente por la reserva cardíaca y nos va a dar 18. Entonces, uno dice, si en un cartucho yo tengo 22.5, ajá, pero ¿dónde saqué yo el 22.5? De la lámina anterior, que yo les dije que 1 en 80.000 era 22.5. Entonces, en un cartucho hay 22.5. ¿Cuántos cartuchos necesito para 18? 18 es el peso del paciente por la reserva. Y aquí nos da 0,82 cartuchos. Entonces, ahora sí, abran los micrófonos porque yo sé que la parte de vasoconstrictor nadie la entiende. Entonces, díganme cuáles son las dudas aquí. Profe, soy yo otra vez. ¿Puedo volverlo a repetir? O sea, me quedé cuando ya pasamos al cartucho, ahí me quedé. Ok, o sea, en un cartucho tú tienes 22.5, que lo sacaste de que ese anestésico que yo te dije era 1 en 80.000, ¿verdad? O sea, voy para la lámina anterior. Sabes que 1 en 80.000 es 22.5, entonces te traje esa información y tú dices, si el paciente, o sea, si el peso de mi paciente por la reserva cardíaca es 18, entonces, ¿cuántos cartuchos yo necesito para ese 18? O sea, para ese paciente, porque un cartucho tiene 22.5, pero entonces, ¿cuánto requiere mi paciente? Entonces, es una regla de 3. Si en un cartucho hay 22.5, ¿cuántos cartuchos yo necesito para mi paciente? Que van a ser 18, no van a ser 22.5. Entonces, haces tu regla de 3, entonces, bueno, nada, multiplicas 18 por 1 entre 22.5, y eso te va a dar 0.82. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, profe, ya la entendí. Ok, yo sé porque la primera vez uno queda así como medio fuera de base, pero después le van a agarrar el ritmo y van a ver que es súper sencillo. Ajá, vamos a continuar. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en odontopediatría? Fracturas coronarias o radiculares, es decir, que cuando nosotros estamos realizando los movimientos, sentimos como ese, y es ese estallido característico que uno dice, lo fracturé. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, extraes esta raíz o esta corona que se te fracturó. Normalmente se nos fractura la corona y quedan las raíces, pero a veces la misma raíz se nos puede fracturar.
Entonces, dependiendo de cómo esté el germen y qué es lo que nosotros vimos en radiografía, uno dice, bueno, lo puedo dejar, o bueno, me voy por este ladito que estoy lejos del germen y hago una palanca y me lo traigo. O sea, todo va a depender de lo que veamos en radiografía. Fracturas del reborde. Muy poco común. No nos pasa mucho, pero a veces pasa que fracturamos el hueso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar el alveolo, vemos si hay alguna espícula, la damos con suero fisiológico y suturamos si es necesario. Normalmente en niños nunca se sutura, pero hay casos extraordinarios. Estos son complicaciones, cosas que pueden pasar, pero en todo el tiempo que yo llevo dando clases, que tengo desde el 2017, más desde que me gradué, yo nunca he visto que a nadie se le fracture un reborde, pero son cosas y bueno, uno lo coloca para información. Extracción del diente permanente. A veces pasa que realizamos una exodoncia del primario y por un mal empleo del instrumental nos traemos el germen, que tampoco he visto que a nadie le pase eso. Recuerden que esto es lo más exagerado o el peor de los escenarios, que pasa poco, pero igual uno lo tiene que conocer, porque ahí si me pasa, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, colocas el germen, viendo que el germen en realidad esté en la posición adecuada, porque si no vamos a hacer que no crezca o no erupcione hacia su ubicación normal, ¿ok? Entonces tenemos que reubicarlo en la posición adecuada y le colocamos 2 puntos de sutura y controlamos radiográficamente la evolución de este germen, ¿ok? ¿Qué pudo haber pasado en ese momento? Que cuando hiciste la palanca o se hizo el movimiento con la fuerza, las raíces estaban como agarrando este germen y se lo trajeron, ¿ok? La alveolitis pasa muy poco en niños. O sea, en adultos sí ocurre, pero en niños no es muy común por el tipo de irrigación de los niños, ¿ok? Está asociada a hongos y, es una complicación sistémica, ¿ok? Pero normalmente siempre ocurre como en gente mayor o en pacientes que no siguen las instrucciones postoperatorias, ¿ok? ¿Qué se hace? Bueno, se lava el alveolo con suero fisiológico, se coloca una gasita seca y se repite. Hay gente que a veces dice curetear el alveolo en adultos. Ya yo he escuchado que eso ni siquiera ya se hace en adultos y en niños menos. Nunca curetear un alveolo, ¿ok? Sino lo que se hace es indicar analgésicos, porque la alveolitis tiende a ser bastante dolorosa, ¿ok? Ya que no pasa la diapositiva. Okay. ¿Cuáles son las indicaciones postquirúrgicas para el paciente? Bueno, si es necesario, obviamente es necesario mantener el área limpia para prevenir infecciones. Hay que decirle al paciente, cepíllate, así tengas un huequito, cepíllate con cuidadito, pero no dejes, porque hay gente que dice, no me cepillé, porque es que eso yo no sabía si me lo podía tocar, y no, o sea, el área se tiene que mantener limpia, ¿ok? Mantener la gasa estéril mordiendo por 1 hora, puede ser media hora, 40 minutos, depende como ustedes vieron al paciente, ¿ok? Como ustedes saben, no es siempre blanco y negro, a veces hay grises y uno dice, no, bueno, en 20 minutos estás bien, o no, mira, tú déjatelo la hora completa porque viste que es un paciente que tuvo un sangrado bastante profuso, ¿ok? Mantener la cabeza elevada las primeras horas, evitar acostarse, no hacer esfuerzo físico las primeras 24 horas. ¿Qué se le dice al paciente? Mira, tu hijo bueno, te lo preguntas al niño y lo a la mamá, hace deporte, hace danza, hace ballet, hace flamenco. Ay, sí, doctora, bueno, hoy que no vaya, o sea, que esté tranquilito. Todo va a depender de la exodoncia o qué tan complicada estuvo. Pero lo ideal es que ese día esté tranquilito. Entonces, ay, mira, juega PlayStation, ay, ve televisión. Bueno, que se quede hoy tranquilito en la casa, acostadito, le haces una gelatina, le haces algo frío, y así el niño también se va como entusiasmado. El helado, lo que es la heladoterapia, es lo mejor para los niños y para el adulto en general cuando haces una exodoncia. Pero hay pacientes que por condiciones monetarias no tienen para hacer o comprar un helado. Entonces a veces les digo, bueno, pero hazle un raspadito o hazle un jugo de frutas y congélalo sin azúcar y que eso él también como que se lo vaya comiendo. Eso los ayuda, ¿ok? No es realizar buches ni escupir. Recuerden que cuando escupen se desaloja el coágulo y bueno, ahí es donde vienen las complicaciones. No ingerir aspirina, o sea, se le dice a los papás que mira, para el dolor no le vayas a dar una aspirina porque hay gente que asocia la aspirina como un analgésico para el dolor y no como un antiagregante plaquetario, ¿ok? Entonces recuerden que la aspirina hace que no se agreguen las plaquetas y el sangrado va a aumentar y por ende va a tardar mucho más en hacerla, o sea, hacer todo lo que es la cascada de coagulación y cerrar este alveolo, ¿ok? Vamos a mandar al paciente a ingerir alimentos blandos y tibios los primeros 2 días, le dices que no le vayan a hacer granos, arroz. Uno siempre se adapta más a la realidad de cada paciente, ¿ok? Entonces uno tiene que preguntar, mira, ¿qué vas a hacer hoy de almuerzo? No, tal cosa y tal, bueno, intenta hacer a lo mejor una sopita o una cremita, entonces uno va jugando con eso, ¿ok? Y bueno, que haga su higiene bucal normal, lo que intenta es que no escupir
con fuerza, sino dejar caer por gravedad el agua y toda la espuma de la boca. Algo muy importante, chicos, y que ocurre muy frecuente en niños, es que ellos se muerden los labios porque se sienten eso dormido, les da como curiosidad y empiezan como a mordérselo, y cuando eso se pasa el efecto de la anestesia, ocurre esto que vemos en la foto. Eso lo podemos evitar diciéndole al padre, mira, recuerda que eso sigue dormido, que no haga esto, tú le haces el movimiento de cómo es para que el papá esté pendiente, le dices al niño, ten cuidado, eso está dormido, no te lo vayas a morder, o sea, es recalcarle para que, ¿sabes? En el tiempo que la anestesia todavía está haciendo efecto, no ocurra esto, y de verdad les digo, muy común. Para mí esta es una de las complicaciones, que no es una complicación como tal, pero vamos a decir, efecto secundario más que más ocurre en pacientes pediátricos después de una exodosia. Y ya por último, para terminar, nos falta ojal quirúrgico y frenelectomía. Se los traje, chicos, por cultura general, o sea, para que ustedes no digan, yo pasé por odontopediatría y nunca me dijeron que era eso. El ojal es un procedimiento, también se llama ulectomía, es un procedimiento en el cual con un bisturí nosotros hacemos un pequeño corte en la encía del paciente para permitir que un diente erupcione. A veces cuando se pierde un diente muy tempranamente, la encía se vuelve como fibrosa y cuando el diente quiere hacer la erupción ya no puede porque no tiene la fuerza para como que romper o penetrar esta encía. O sea, eso se hace como un tejido conectivo denso que no permite para nada, o sea, es como decir un bloqueo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se hace un pequeño corte y este diente erupciona. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tomar la radiografía para ver el grado de reabsorción, de desarrollo radicular, ver que no haya hueso, porque si hay hueso, bueno, es distinto el procedimiento. Y bueno, ¿qué vamos a observar nosotros físicamente, clínicamente? Como que la encía se ve como aumentada de volumen, así como dura, como le dice el nombre, fibroso. Usted lo va a tocar y eso no se va a sentir así suave, sino como algo totalmente, como si estuviese como inflamado, ¿ok? Entonces se hace un pequeño corte, uno hace la radiografía como ya les dije, desinfectas el campo operatorio, colocas anestesia infiltrativa y haces el ojal. El ojal es como una media luna, ¿ok? Haces como un poco así de mostomía con la CTA, como alrededor de esa encía como para desprenderla, y ahí mismo hay veces que nos conseguimos con el diente, que normalmente siempre, o sea, uno hace el cortecito y ahí mismo se empieza a observar como la coronita del diente. Y ya en 2 semanas ya el diente erupciona. O sea, vamos a decir que nosotros quitamos esa barrera física que tenía el niño ahí, ¿ok? Esto es un modo de cultura, para que todos de verdad, porque a veces uno llega el pacientico, no, ay, mira, tenemos que hacer un ojal, y se me quedan viendo así como un ojal, con un ojal quirúrgico, es algo sencillo, pero se realiza en la clínica, ¿ok? Y la frenectomía o frenelectomía, que es la eliminación quirúrgica de los frenillos, puede ser tanto el bucal o labial como el lingual, ¿ok? Lo que se hace es que se realiza el corte del mismo, eso se hace cuando el frenillo limita los movimientos de la lengua o de los carrillos, el niño no puede hacer su autolimpieza. A veces hay problemas de fonación, van a un terapista de lenguaje y les dicen que no se puede corregir nada más con la terapia. Ya el niño tiene 12 años y tiene un diastema y uno dice, bueno, vamos a esperar que bajen los caninos a ver si el diastema se cierra. Y bajaron los caninos y el diastema queda, o ese frenillo es muy fibroso, ya uno sabe que es un frenillo que da para frenelectomía, ¿okay? Esto es todo lo de la parte de cirugía. Les recomiendo que la parte de cálculo de dosis la trabajen, o sea, háganse como ejercicios ficticios. Agarran uno de 12 kilos, uno de 16 kilos, uno en 80.000, uno en 100.000, uno con vaso, otro sin vaso, y van como sacando cálculos, porque pregunta de examen siempre va. Y pregunta al momento que ustedes van a hacer la anestesia, 5 de cada 10 docentes o más te van a decir, sacar el cálculo anestésico al paciente. O yo siempre lo pregunto, y las que han trabajado conmigo normalmente lo preguntan. Entonces, ¿qué hago yo y qué hacía yo cuando estaba en la universidad? Detrás de la historia, coloco. Hay unas historias que ya dicen cálculo de dosis, pues usted lo escribe ahí. Y si no lo tienes, lo agarras en una partecita de la historia y colocas cálculo de dosis de Camila, cálculo de dosis de Santiago, cálculo de dosis de Menganito. Y usted anota ahí en la historia del paciente y que eso le quede a usted aval de que usted la sacó y que esa fue la dosis que le dio. ¿Ok? Sé que hay unos que no les abre Acrópolis, entonces aquí les voy a dejar la tarea para que la copien y, los que le abra Acrópolis obviamente lo hacen por allá. Entonces, chicos, dudas, déjame
cerrar aquí para ver aquí el chat. Ay, chicos, aquí vi que ahora preguntaron por el regla del 3, pero la verdad que no se escuchó nunca. ¿Todavía tienen la misma duda? Cuéntame. Sí, cuéntame, Ramón. Sí, exacto. Claro, o sea, ¿qué es lo que yo les digo? Que un niño, ponte, tiene 7 años y el diente está cariado, pero puedo hacer una pulpectomía, lo puedo mantener en boca. La primera opción no va a ser exodoncia, porque todavía ese niño está muy lejos de su fecha de exfoliación. Pero si ese mismo niño tuviese 12 años, ahí tú puedes cambiar el tratamiento y decir, no, mira, yo prefiero sacarlo, porque para qué yo voy a hacerle un tratamiento endodóntico a este niño si eso ya lo va a recambiar. O sea, siempre hay que ver, vamos a decir, la vida útil de ese diente primario y ahí tú vas a decidir si hacer o no hacer la exodoncia. Pero lo que yo les quiero decir con eso es que no, o la edad normal, ¿ok? O sea, ustedes a veces como que, profe, pero vamos a sacarlo porque mire, no le queda mucha raíz. Bueno, pero tiene raíz y no está molestando a nadie, vamos a dejarlo, ¿ok? Ok. Ay, chicos, aquí les estoy poniendo el correo de la tarea, los que no puedan mandármela por Acrópolis, ¿ok? Ahí se la estoy mandando. Necesito, porque yo en mi computadora tengo quienes se conectaron, o sea, tengo como una extensión que me dice quiénes se conectaron, pero en esta no, porque no es mía. Entonces, chicos, díganme ustedes sus nombres aquí para anotarlos para hablando, porque es que no puedo ver y copiar. Ramón Figuera, Daniela. Daniel Ortega, Aaron Arellano. María Daniela Figueroa. Stephanie Trepo. Andrea Valdivieso. Miriel Guadamus. Elena Andrea Tajmush. Abello.